Amigos del Canal 21, es un placer estar aquí en un programa más de Conversando en el 21. Mi nombre es Gerardo Marván, profesor de la UAM Xochimilco y colaborador del canal. Y es para mí un gusto enorme presentarles a el querido Mirko Casale, comentarista, presentador, periodista argentino, venezolano, ruso, que está con nosotros para platicarnos sobre su experiencia en la producción del programa, serie que se llama Ahí les va. Ha sido permanente colaborador del canal RT de la televisión pública rusa. Bueno, pues es un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros, Mirko. Bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío. La intención del día de hoy es que platiquemos un poco sobre la experiencia periodística de estar haciendo medios públicos y redes sociales en Rusia. Normalmente no conocemos ese tipo de experiencias de este lado porque estamos invadidos por la gran estructura mediática norteamericana y de los canales mexicanos de televisión. Y la primera pregunta tiene que ver con eso. Cuéntanos, ¿cómo es hacer medios públicos de aquel lado de la cortina de acero, como le llamábamos en los años 80? Bueno, pues así en general es muy chévere. Realmente te da una ventana que ya llama la atención, ¿no? Es decir, como un medio ruso en castellano, ¿no? Ya eso de por sí llama la atención, ¿no? Sorprende un poco porque es pues, rompedor en sí mismo, precisamente por esa hegemonía comunicacional en la que es normal que haya medios estadounidenses en castellano, se ha normalizado, pero medio ruso en castellano suena así como una cosa que por fuerza debe ser sospechosa o misteriosa o tiene que tener una razón oculta, ¿no? Entonces, llama la atención, pero al mismo tiempo también es muy fácil que caigan en el estigma sobre ti, ¿no? Precisamente por esa cosa sorprendente, ¿no? De, ¿qué tiene que hacer Rusia? El propagandista. Los propagandistas, ¿por qué hablan ellos de algo? ¿Qué le importa a Rusia, el mundo castellano parlante? No sé qué. Y la respuesta es muy sencilla, que es básicamente la labor de RT y también de Ahí les va, es mostrar la postura del Estado ruso respecto a asuntos de interés internacional, ¿no? Entonces, a ver, ni convencerte que es mejor o peor su postura, sino que se conozca, ¿no? Que cuando hay algún conflicto internacional, bueno, Rusia, la postura del Estado ruso es esta o aquella. Pero eso viene acompañado de un gran proceso de estigmatización porque pues, en los grandes medios hegemónicos occidentales se han acostumbrado a que es normal que haya un canal francés o alemán o inglés que hable en castellano para Latinoamérica. Es normal, chévere, normal, ¿no? Nosotros, los ingleses, es que tenemos mucho cariño por América Latina, entonces queremos hablar con ustedes en su propio idioma porque los queremos. Pero lo hace lo mismo un ruso, un chino, un iraní y ya eso es injerencia, etcétera, ¿no? Entonces tiene esas dos caras, ¿no? Primero una carta de presentación que llama la atención, ¿no? Oh, qué interesante, ¿qué podrá hacer? Y el estigma al que suelen asociarlo, ¿no? ¿Y cómo se ve Latinoamérica desde allá? ¿Cómo se ve desde la estructura de RT? ¿Cómo la ven ustedes, los latinoamericanos que están colaborando con este proyecto? Bueno, incluso te puedo contar más allá de eso, es cómo se ve Latinoamérica desde Rusia. Y es muy curioso, Rusia ama Latinoamérica. O sea, es un lugar donde cuando llegas a Rusia y en la calle hablas y con tu acento y te preguntan que de dónde eres y dices que de América Latina, sea el país que sea, básicamente desde México hasta Argentina la fórmula funciona, siempre son sonrisas, alegría, qué bueno y qué hace aquí y qué piensa de nuestro clima. O sea, siempre el pueblo ruso tiene una receptividad muy grande con América Latina en particular. En el caso de RT ve a América Latina como con la misma mirada que lo mira el ruso de la calle, ¿no? Es con una cosa de amistad que viene heredada de la época soviética, seguramente, que ya fue como el primer encuentro, un encuentro que fue como muy curioso, ¿no? Porque imagínate que empieza el encuentro entre Cuba y Rusia, que son dos países culturalmente muy diferentes, ¿no? Entonces es un primer encuentro y en un momento clave de la historia. Todo eso hace que fuera como una especie de amor a primera vista. Y a ellos les encanta todo lo que sea Latinoamérica y la visión, además, ya no solo en cuanto a ese cariño mutuo de amistad, también está la cosa geopolítica, porque Rusia mira a un continente que
ha tenido muchas rebeliones contra la hegemonía de Estados Unidos. Entonces les parece como una cosa, una región alborotada en el buen sentido, ¿no? Que no se quiere dejar dominar, que no se quiere dejar aplastar. Entonces también tiene, además del cariño, como la admiración, ¿no? Y creo que desde aquí tampoco se ha visto a los rusos como el conquistador, como el imperialista en relación con América Latina, lo que de alguna manera yo creo que abre un poco la ventana para tener una buena relación. Tú haces Ahí les va desde el año 2019. Primero lo conducía Ina Afinogenova y después lo diriges tú. Cuéntanos un poco de cómo se gesta este proyecto de comunicación que tiene muchos seguidores en América Latina y yo creo que es una de las puntas de lanza de la entrada de RT en América Latina. Sí, yo comienzo a trabajar en RT con Ina, con Nina y en la página web en general, ¿no? Pero en concreto lo que termina derivando en Ahí les va es el trabajo con Nina. Básicamente ella hacía unas cápsulas muy cortitas en televisión sobre lo más viral del momento, etcétera, pero lo hacía un poco como sin demasiado entusiasmo, ¿no? Y a mí me conoce por redes sociales y me dice de hacer una prueba para RT. Y yo acepto y bueno, empiezo a escribir y a ella le gusta cómo escribo y le gusta el picante latinoamericano, la cosa así del humor mezclado con la información, el sarcasmo, la ironía, los giros del lenguaje, todo eso le gusta bastante, ¿no? Entonces comenzamos a hacer Ahí les va, pero no se llamaba Ahí les va. Era simplemente unas cápsulas que estaban dentro de RT. Y bueno, empieza a gustar el programa, empieza a crecer y al final decidimos darle como una identidad propia con su propio canal, su propio nombre y así es como en 2019 arranca Ahí les va y bueno, fue creciendo hasta llegar a un punto que si al comienzo hacíamos 2 minutos de videos semanales, ahora mismo hacemos 22 minutos de video cada semana, ¿no? 3 programas. Y bueno, desde el año pasado, desde 2022, cuando Ina se fue de RT y de Ahí les va, bueno, me tocó a mí salir a torear, vamos a decirlo así, cosa que no me hacía mucha gracia en el momento. Mi perfil es más de guionista, no... Pero bueno, era eso o que el proyecto se muriera y eso yo no quería que el proyecto se muriera, entonces pues salí y ahora puedo decir que le ha agarrado el gusto. Me gusta presentar, me divierte y me siento como más relajado que al principio, que era rudo, ¿no? Y supongo que estaba teniendo un desarrollo, un crecimiento más o menos ordenado, tranquilo, cuando de repente llega el año 2022 y arranca el conflicto, ¿cómo se llama? Acción militar. Sí, la operación militar especial. Digamos, sí. Y eso debe provocar un giro en la circulación, en los contenidos. Cuéntanos un poco cómo... Sí, ahí eso fue todo un cambio en muchos aspectos, ¿no? El primero, cronológicamente y en orden de importancia, es el cierre en muchas redes, ¿no? Particularmente en YouTube. Es muy difícil estar en internet haciendo videos y que en YouTube no puedas estar. Y ese fue nuestro caso, ¿no? Entonces teníamos un canal de 1.100.000 seguidores, una cifra bastante buena, y chao. De la noche a la mañana, no. Se intentó seguir publicando y nos siguieron tumbando. Ina en ese momento, antes incluso que empezamos a intentar seguir publicando, Ina se va del proyecto, se va de RT. Y bueno, y me toca a mí, eso lo que decía, salir a presentar. Y al mismo tiempo salir a presentar, no solo que la cara más reconocida del programa se había ido, sino que en muchas redes estaba prohibido y cuando volvíamos a salir con otro nombre, fuimos ahí, censúrame esto otra vez, censúrame siempre, ya ni me acuerdo, como 5 o 6 nombres diferentes, todos nos tumbaban, ¿no? Entonces... fue como remar, bueno, sigue siendo, ¿no? Porque en YouTube la circunstancia es la misma, ¿no? Y en otras redes similar, ¿no? O la etiqueta de medio controlado por el régimen ruso, cosas así, o directamente cerrados. Bueno, ha sido remar contracorriente en ese aspecto, pero bueno, realmente a mayor el desafío, más ganas de superarlo, ¿no? Y en esas estamos. Las principales redes sociales en el mundo, pues son
típicamente norteamericanas, grandes fondos de inversión y toda una postura ideológica y política en torno a diferentes conflictos. Estamos viendo cómo tratan de una manera completamente diferente el conflicto en Ucrania y el conflicto en Gaza, por ejemplo, ¿no? En el que pues parece que están mirando desde dos lugares completamente diferentes. ¿Cómo fue que empezaron ustedes a vivir esos bloqueos? ¿Qué hacían? ¿Hacían shadow banning? O sea, te borraban la circulación, te llegaron a bloquear el canal. ¿Cómo operó toda esta maquinaria informativa en contra de ustedes? Sí, cuando todo empezó con la Unión Europea y unas supuestas reglas, que es muy divertido porque nunca fue una ley, nunca se votó. Fue Ursula von der Leyen que salió y dijo, prohibiremos la propaganda rusa. Y yo, ya está, listo, porque soy Ursula von der Leyen, ¿no? Es que ellos no hacen propaganda. No, ellos jamás se les ha ocurrido hacer algo así, ¿no? Entonces, de ahí empieza el ser más papista que el Papa, que es lo que hace YouTube, que nos bloquea a nivel mundial. Otras redes, Twitter, famosamente en esa época, nos pone, además de la etiquetita de medio asociado al régimen ruso, bla, 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 al Estado ruso, lo hace un poquito más elegante, nos pone un shadow ban muy grande, que es eso, no mostrarte a potenciales nuevos suscriptores. Entonces, en cuanto nos quitan el shadow ban, en abril fue de este año, el canal se dispara hacia arriba. O sea, lo que ganábamos en un mes con Shadow Ban, sin Shadow Ban lo empezamos a ganar en 3 días, 4 días, ¿no? Entonces, todo eso fue con todas las redes sociales, porque efectivamente, aunque se supone que son un campo para la libre expresión y no importa de dónde seas y lo que opines, eso, bueno, sabemos que es totalmente falso, como los medios autoproclamados objetivos e imparciales. En las redes sociales pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tú ves que, por ejemplo, Facebook llegó a hacer publicidad. Facebook prohíbe hacer publicidad mínimamente violenta. Cualquier cosa. Tú quieres poner un anuncio en Facebook donde se te cae un martillo en el pie y dices así que, te dicen, no, demasiado violenta, Facebook es friendly para todo y no queremos eso. Facebook llegó a poner dentro de Rusia, como publicidad, soldados rusos heridos y muertos durante la guerra. Wow. A ese nivel es que se maneja el doble estándar, ¿no? O sea, martillo en el pie, no. Soldado herido o muerto, sí, eso no es violencia, está bien. Pero porque es ruso, o sea. Claro, por eso, entonces. No es un defensor de la libertad. Exactamente, ¿no? Así se manejan. El shadow banning es un mecanismo en el que cuando uno está navegando en redes sociales, le aparecen sugerencias, propuestas de videos que vieron tus amigos, tus conocidos, tus amistades en las redes sociales. Y el shadow banning es que de pronto dejes de recibir ese tipo de recomendaciones, que si alguien ve un video, no te sugiera que lo veas, no te sugiera nuevas amistades, no te permita entrar a esa red donde están navegando los demás. ¿Cómo era con ustedes? ¿Cómo se fueron dando cuenta de esto? El shadow banning tiene una particularidad porque se parece a lo que llaman gaslighting, ¿no? Porque el bloqueo tú lo puedes demostrar. Muy fácil, ¿no? O sea, te bloquea un canal y dices, mira, me bloquearon en YouTube. Y la gente entra a la dirección y YouTube dice, este video no está disponible. Entonces la gente dice, mira, es verdad. Pero cuando tú dices, me están haciendo shadow banning, ¿cómo lo demuestras? No hay una forma de demostrarlo y entonces queda como un mitómano, ¿no? No te ven porque tu programa es muy malo, ¿no? Entonces tú no tienes una manera de demostrar que te están haciendo shadow ban. Porque sigue tu porque cuenta sigue tu y canal, está ahí. Entonces la gente dice, bueno, pero quien te quiera mirar, te mira. Pero en las redes sociales la única forma verdadera de crecer, en la misma forma que crecen cualquier otro proyectos, es que cuando tú haces un buen video y tiene una buena receptividad, la red social te ofrece a otras personas y te dice, tal vez te interese suscribirte a eso. Con RT eso nunca pasa, e incluso antes de febrero de 2022 ya ocurría, pero en una medida un poco más discreta. Después de febrero de 2022 fue así escandaloso y todo el mundo además lo reporta, y lo reporta incluso al contrario. Dicen, vi un documental o un video de Ahí Les Va, y al terminar me dicen, ¿no quieres ver este documental de Deutsche Welle? ¿O no quieres ver este programa de la BBC? Como diciendo, ok, viste eso, pero piénsatelo mejor porque mejor es que lo veas esto para que... Pero al revés no ocurre. Si ves la BBC o la Deutsche Welle, al terminar no te dice, mira, para compensar. No,
cualquier otra cosa, ¿no? Entonces así funcionan, pero sí, el shadow ban es muy difícil, nosotros lo podemos demostrar estadísticamente. Y también es un poco acto de fe, porque alguien puede decir, bueno, pues esas estadísticas, ¿cómo sé que son las verdaderas? Pero si uno mira las estadísticas nuestras y de cualquiera de los canales asociados a RT, era muy escandalosa la diferencia. De unos 300 seguidores mensuales nuevos con shadow ban a unos 4.000 sin shadow ban. El programa el mismo presentador igual de lindo, de feo, los mismos chistes igual de buenos o de malos, no cambió absolutamente nada, el mismo equipo, bueno, 15 veces más seguidores. ¿Y por qué habrán dejado de aplicarles el shadow ban si los ven como el medio propagandista ruso? Ahí lo que pasa es que en el caso particular, porque no han dejado, yo hablo de Twitter, ¿no? O sea, por ejemplo, en Facebook seguimos con un shadow ban fortísimo, ¿no? ¿En YouTube igual? En YouTube no estamos. O sea, en YouTube estamos bloqueados. Cada vez que salimos nos cierran. Bueno, creamos un canal parodia que se llama Denunciando Ahí Les Va. De momento... Después de una serie de... Después de que nos cerraran todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, Denunciando Ahí Les Va. De momento nos lo respetan. Sabemos que... O sea, creemos que saben que está el canal ahí, que en cualquier momento nos lo tumban, porque es pequeñito, no llega ni a 10.000 seguidores, pero sabemos que si agarra un poquito de fuerza lo van a tumbar. En el caso de Twitter, lo que pasa es que cuando llega Elon Musk, cuando compra Twitter X, o como queramos llamar ahora, él empieza por sus peculiaridades a decir que, bueno, que va a ponerle la etiqueta a la BBC también. De medio afiliado al gobierno alemán, al gobierno británico, y los otros protestan porque no, yo soy independiente. En cambio a RT los llama el Kremlin, Putin personalmente llama a Mirko Casale para decirle lo que tiene que decir, ¿no? Entonces, bueno, con ese discurso. Y Elon Musk es como que dice, bueno, entonces si no es para todos, no es para nadie. Y nosotros resultamos de rebote beneficiados por esa medida, ¿no? Porque en un momento cuando se lo pusieron a todos, nosotros dijimos, por fin es un primer paso. Pero nosotros siempre hemos dicho, no hay problema con las etiquetas si tú las aplicas a todo el mundo. Es que el problema con las leyes es esa. Ponme la ley que quieras, pero aplícaselas a todo el mundo, no me seas tan descarado. Y entonces era, para todos no igual. Me lo hagas con los estados nada más. Agárrame y dime, esta gran televisora está financiada por Chevron, o esta, por no sé, porque también inversión. como yo, por el fondo de inversión tal, porque yo como espectador tengo derecho a saber que si ellos están hablando de una inversión petrolera en no sé qué, si lo financia Chevron, es posible que esa noticia tenga no una toda la objetividad, ¿no? Y una forma de influencia diferente. Bueno, vamos a hacer un corte. Vamos a ver cuáles son las instrucciones del alto mando propagandístico para hacer una pequeña pausa y ahora regresamos. Bien, regresamos a esta plática que tenemos con Mirko Casale, conceptualizador y conductor, guionista de Ahí Les Va, una serie de programas que circulan por RT y por diferentes canales de redes sociales. Y quería hacerte ahora, ¿cómo tú debes conocer lo que pasa en México en este momento, esta situación coyuntural en la que tenemos a los grandes medios tradicionales, grandotes, que dominaban la escena cultural de este país, en una pelea constante y pegándole con todo a la nueva estructura gubernamental, a la 4T, a la difusión que hacen los medios públicos y otra vez en esta lógica muy similar a la de los medios grandotes en contra de Rusia, ¿no? De esta idea de la propaganda que se hace desde el Estado, el abuso de los medios y demás. Cuéntame un poco cómo sucede esto en Rusia antes de la operación especial y ahora que ya está en curso. ¿Hay similitudes? ¿Hay comparaciones? ¿Cómo lo ves? Hay bastantes diferencias en cuanto al peso de los medios, digamos, privados allá en Rusia respecto al Estado ruso. Porque hay una peculiaridad que, por más que digan, en Latinoamérica casi todos los grandes poderes mediáticos son, por más que se disfracen y se pongan banderitas, son fundamentalmente antipatriotas.
O sea, son de capitales extranjeros, son de estar en México o en Venezuela o en Argentina, es igual, para ver cómo hago mi negocio para poder vivir en Miami. O sea, más o menos es esa la lógica. No es que en Rusia eso no exista, pero la peculiaridad de Rusia es que desde el desmantelamiento de la Unión Soviética hay una conciencia de que Rusia también está en peligro de desmantelamiento, ¿no? Entonces, ese fenómeno de unos grandes poderes privados que intentan jugar contra el Estado siempre ha sido pequeño, y el que ha sido fundamentalmente financiado directamente desde el exterior, que puede ser una diferencia con las oligarquías mediáticas latinoamericanas, que no es que estén financiadas desde el exterior, es que ellas ya juegan gratis para el exterior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Obteniendo los beneficios locales, ¿no? Pero ellos ya juegan, no necesitan que alguien les diga, mira, te voy a pasar dinero para que tú juegues para Estados Unidos. Ellos ya juegan para Estados Unidos. Entonces, en Rusia, esa diferencia siempre ha hecho que, por ejemplo, no sea un país que desde dentro haya habido tantos intentos de eso, de quebrarlo o de modificar el gobierno, como sí los ha habido y los sigue habiendo desde fuera, ¿no? Entonces creo que esa es una peculiaridad bastante de lo que es la historia rusa, ¿no? Cada país tiene su cultura, su aprendizaje y actúa en consecuencia, ¿no? Entonces el caso de Rusia es en eso bastante diferente. No quiere decir que los medios privados no hayan hecho ese intento, pero no son medios privados rusos fundamentalmente. Los medios privados rusos tienen la misma línea de que Rusia no se derrumbe. Les puede gustar más o menos el gobierno, pero no tienen esa vocación que sí tienen los medios financiados. Hay una especie fuera, ¿no? de idea de sostener y mantener la integridad de la nación. Sí, no están en esta lógica de la venta o de esos poderes supranacionales que son más importantes por los beneficios económicos y políticos. Es que hay que recordar la Rusia de los 90. Eso dejó una marca muy fuerte en la sociedad, porque si recordamos, cuando se derrumba la Unión Soviética, hubo un momento de la sociedad rusa y de la política rusa de, ok, vamos a hacer todo lo contrario de lo que vinimos haciendo. Porque, bueno, teníamos un país socialista y nos fue mal, ¿no? Esa era la mentalidad del momento. Si hacemos todo lo contrario, nos va a ir bien, ¿no? Fue bastante ingenuo, podemos decirlo, pero esa fue como un poco la política que sucede en ese momento. Y que era la idea que promovían desde los fuera, occidentales. Desde fuera. Ahí escuchamos a Reagan y a Thatcher. Y a todos. Con toda esa fuerza. Entonces era privatizar todo, olvídate de la sanidad, querer hacer un Estados Unidos desde cero, ¿no? Junto a China. Pero sin, ¿cómo se dice? Sin el poderío militar expansivo de Estados Unidos, sin el dólar, que son las dos cosas que mantienen a Estados Unidos. Entre las dos economías principales del mundo son la hegemonía del dólar en el mundial y las intervenciones armadas de Estados Unidos. Tú le quitas esas dos, o cualquiera de las dos, ni siquiera le tienes que quitar las dos, y Estados Unidos se derriba como un azucarillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen esa sensación de cuando hicimos todo lo que desde Occidente nos recomendaban que hiciéramos, casi entramos en un colapso de Estado, de desmembrarse en 50 partes y ya, perder eso, ¿no? Entonces hay como ese instinto de conservación, ¿no? Entonces los rusos, sean comunistas, los rusos comunistas que hay, sean ultranacionalistas, sean capitalistas en cuanto al mercado, no tienen esa vocación de desmantelar el Estado para sacar su máximo beneficio. Ellos quieren que Rusia siga siendo Rusia y en un 95% de la población. En México y en América Latina, incluso un argumento que a veces usan los Estados Unidos también, los grandes medios, es esta idea de estamos defendiendo y peleando por la objetividad, por la verdad, por la libertad, por esta especie de valores abstractos que parecerían estar más allá de la nación o de la patria o de los intereses políticos. Y con frecuencia los comunicadores, los periodistas, los conductores insisten, hoy en este país se insiste mucho en que el único que está haciendo propaganda es el Estado mexicano, usando los medios públicos solo para hacer propaganda. Todos los medios privados, todos esos medios son puros, prístinos
solo buscan la libertad y buscan la objetividad, sobre todo, la verdad. ¿Tú crees que los periodistas, los medios, deben abiertamente decir o tomar una postura o decir a quién le van y no querer insistir en esta idea de la pureza, la castidad y la objetividad? Mira, sobre la objetividad y la imparcialidad, como eso bien dijiste, prístino, ¿no?, que tanto venden, ahí yo aplico el refranero castellano, tiene mucha sabiduría, ¿no? Bueno, todos los refraneros, pero particularmente en este caso, a mí me gusta mucho dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Exacto. Cuanto más un medio dice que es el más objetivo, que no está con nadie, que yo le brindo a usted la información completamente libre de cualquier influencia para que usted como ser pensante individual tome su propia decisión, más hay que desconfiar, no más confiar, o sea, más hay que desconfiar, porque realmente a nivel tanto económico por financiamiento de los medios privados, como a nivel incluso filosófico o conceptual, esa objetividad prístina y esa imparcialidad prístina no existe. No existe porque todas las personas trabajamos en uno público, en uno privado, somos un producto de una serie de aprendizajes, de entorno, de la cultura a nuestro alrededor, de en qué familia crecimos, en qué circunstancias. Hay un montón de condicionantes que hacen que incluso cuando tú crees que estás dando un mensaje no influenciado, estás influenciado. Entonces, es erróneo creerse ese papel, ¿no? Y en el caso de los grandes poderes hegemónicos, mediáticos, es más que erróneo. Incluso yo no dudo además en los grandes medios privados que muchos se creen sinceramente que están siendo. O sea, no son conscientes de que ellos están tomando un papel. Ellos creen que están entre como se dice, el bien y el mal, y el bien es esto, y esto es el mal, y eso lo ve igual de todo el mundo, ¿no? Entonces no creen que estén influenciando. Porque tal vez, perdón, sí, tal vez si se dieran cuenta, se sentirían un poco mal, ¿no? Pues yo espero que sí. Si es que tienen algo de conciencia. Claro, yo casi prefiero pensar que no saben que sí saben, ¿no? Porque que no saben, claro, dice, bueno, está bien, son un producto de su entorno y todos somos un producto, ¿no?, de nuestro entorno y de nuestra educación, ¿no? Entonces creerse eso, tanto como que creas que tú lo transmites, como que creas que alguien es capaz de transmitirlo, yo creo que ya es partir de un error, ¿no? Y sobre todo está el caso del cambio de privilegios, ¿no? O sea, cuando tú tienes durante muchos años, como es el caso en México y como ha sido el caso en muchos sitios de América Latina, la costumbre de que has tenido todos los medios privados al servicio de un poder y además, en el pasado, ¿no?, en el caso de México, tenías un presidente aliado con esos poderes, ellos estaban acostumbrados a que, bueno, la comunicación era siempre a su favor y listo, ¿no? Y entonces cuando alguien llega y entonces hace desde el Estado una comunicación diferente, más a favor del Estado entendido incluso como un ente diplomático, ¿no?, de responsabilidad de Estado, entonces ellos consideran que tú estás siendo propagandista y que tú estás violando y después tú pones en la balanza y es los medios del Estado, ni en México ni en ningún país de América Latina básicamente pueden balancear a los privados siguen teniendo toda la fuerza. Entonces, chicos, dejen que los pocos del Estado que hay hagan un poquito de contrabalance, porque se supone que todos somos adultos y podemos decidir y dejen eso, pero no consienten ni siquiera esa pequeña apertura, ¿no? Y enseguida empieza el estigma, el mal uso de los recursos de todos los mexicanos y todo ese que cuando en el pasado lo hacían ellos mismos, no tenían ningún prurito con eso, ¿no? Sí, pareciera que antes nunca hubo ni chayote, ni compra de conciencias, ni una estrategia política. Hoy estamos viendo que a la campaña de la oposición en este país se está integrando un señor que invirtió casi 35 mil millones de pesos en 4 años para comprar conciencias, medios, estrategias de difusión en los grandes medios, ¿no? Y la inversión en los medios públicos era prácticamente nula. Y pensando en medios públicos, sabes que aquí en México hacemos a fin de cuentas. Andrés Manuel López Obrador hace una cosa que es espectacular y que estoy convencido se van a escribir tesis serias al respecto, que es
la famosa mañanera, la conferencia diaria del presidente, que me recuerda mucho el modelo de Aló Presidente, que tú debes haber conocido en tu trabajo en Venezuela. ¿Qué opinas de esa experiencia, de aquello que hacía Chávez en Aló Presidente, que era un programa semanal, que podía durar 8 horas, que no era el formato de una conferencia de prensa, con el modelo que propone el presidente López Obrador de una conferencia diaria en la que él sale a responder preguntas? Sí, es curioso, pero son dos modelos que tienen grandes cosas en común y grandes diferencias, las dos cosas, ¿no? En gran parte, lo que tienen en común es la capacidad comunicativa de cada uno de ellos, ¿no? Porque salir y estar respondiendo preguntas o hablando o las dos cosas o interactuando no es fácil. Hay que tener carisma, hay que tener temple, hay que tener una serie de virtudes comunicacionales, ¿no? Pero al mismo tiempo sí, el caso de Aló Presidente era interno, vamos a decirlo, ¿no? O sea, básicamente las preguntas eran de personas que, por ejemplo, se abría una nueva fábrica, no sé qué, entonces eran los trabajadores, etcétera, pero era difícil que hubiera alguien que a lo mejor fuera a poner una pregunta incómoda, digamos, ¿no? Entonces es como que hay esa diferencia, que no es lo mismo un programa que una rueda de prensa, como es el caso de la mañanera. En Rusia hay una actividad similar, lo que pasa que es cada X tiempo, que hace el presidente Putin también, y que es así como con público general, y se van haciendo preguntas. Y yo que he visto varios de esos programas, realmente por más que dicen, tú te das cuenta que hay preguntas que ahí no hay ningún filtro. O sea, te das cuenta que ahí llegaron preguntas incómodas, molestas, o sea, duras, y bueno, y ahí, entonces, son todos formatos interesantes y es curioso, ¿no? Porque cuando tienes un presidente con la capacidad de defender, tú puedes estar de acuerdo o no, pero cuando tienes la capacidad de defender su plan, tal ahí, puede hacer eso. Tú te fijas que eso lo han hecho pocos presidentes, porque muchos otros presidentes que están puestos por todos estos poderes no tienen la capacidad de responder en el momento sin que les digan lo que tienen que responder, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tuvimos un expresidente aquí en México que tuvo que contratar un vocero, que cada vez que aparecía cuadro decía lo que el señor presidente quiso decir, ¿eh? Porque el pobre señor ni siquiera podía articular, y cuando hablaba, pues mejor que se callara. Incluso le acaban de cancelar su cuenta de ex precisamente por las sarta de barbaridades que viene diciendo, y sospechamos, porque somos mal pensados, que quienes le pidieron cancelarla fueron sus compañeros de campaña. Entonces, el periodista en general tendría también que reconocer a quién le va. Se vale que diga, yo creo en este proyecto político, yo creo en estas ideas. Yo creo que todo es válido, ¿no? O sea, excepto el venderte como lo que no eres, ¿no? Pero puede ser tan abierto como decir, miren, así, explícito, ¿no? Y también puede ser implícito. Es decir, cuando tú ves un programa como Ahí les va nunca es explícito en sus posturas, pero sus posturas siempre están implícitas. Entonces, las dos formas para mí son, yo prefiero a alguien, me parece más sincero cuando un comunicador o comunicadora te dice que no es prístino y transparente, y te dicen, bueno, no, yo creo que este gobierno lo está haciendo mejor que los anteriores, o yo creo que lo está haciendo peor, y listo. Y una vez dicho esto, mis argumentos son este y este. Y lo que debería primar son los argumentos. Eso es lo que debería hacer. No tanto que si tú crees, entonces ya te invalido, porque no, pero tú dijiste que ibas a votar por no sé quién, entonces ya lo que digas no sirve. No, papi, déjame decirte los argumentos. Después tú escuchas los argumentos y vemos qué tan sólidos son o no son. En el caso de Ahí les va, a mí hoy comentaba con alguien, uno de los mejores piropos que me gusta leer cuando dicen sobre el trabajo que hacemos es, bueno, yo no estoy de acuerdo con su postura, pero me han puesto a pensar o me han puesto a dudar. Y entonces es como, oye, mira,
qué fino. Te estás planteando cosas que a lo mejor no te habrías planteado si no hubieras visto este video, ¿no? Entonces eso creo que es de parte y parte, ¿no? Que tú ni te muestras abiertamente, porque eso muchas veces, el problema es que puede generar un rechazo, ¿no? Si tú sales directo. No digo que esté ni bien ni mal, pero es la medida, ¿no? Si tú sales y dices, yo amo a este proyecto político o odio a este o al revés, hay gente que deja de escucharte en ese mismo instante. En ese mismo instante dice, no me interesa porque tú eres de los que tal. Entonces, la otra opción es, eres más implícito, ¿no? Entonces, en mis construcciones queda transparente lo que estoy queriendo defender y las posturas que defiendo, sin tener que decirlo, simplemente a base de argumentos y punto de vista. Porque a fin de cuentas lo que tendría que valer es el argumento. Claro. Y no la postura. Es exactamente. Decir, con qué elementos estoy construyendo, qué cosas puedo contrastar, en dónde puedo demostrar, dónde hay pruebas, y no simplemente hablar de que si tú eres un propagandista y yo soy conciencia pura, pues ya está ganada la pelea. Claro, claro, ¿no? ya se termina antes de empezar, ¿no? Nosotros... Bien, tenemos que cortar porque mi conciencia me dice que hay que hacer una pequeña pausa y ahora regresamos a seguir platicando con Mirko. Bien, estamos de regreso en esta charla con Mirko Casale, conductor, director, presentador de Ahí Les Va. Y para este bloque me gustaría preguntarte, ¿cómo es hacer periodismo para las redes sociales? ¿Cuál es el valor que ves en esto? Tu experiencia en el campo, haciendo comunicación, trabajando en los medios, pues te fue llevando un poco de el medio tradicional, digamos, ahora a que básicamente lo que haces es producción para redes. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, las redes sociales han cambiado toda la forma en que se hace comunicación, tanto para información como comunicación política, ¿no? Ha dado muchas herramientas nuevas, la posibilidad de que pues prácticamente cualquier persona con un celular, ya prácticamente con eso puedes hacer un mínimo nivel de comunicación. Puedes entrevistar gente en la calle, puedes grabarte a ti mismo con unas luces decentes, puedes hacer algo que hace 30 años era imposible. Hace 30 años hacer un programa o 40, tenías que pasar por algún medio público o privado y era la única forma de llegar, ¿no? Es decir, ahora potencialmente casi cualquier persona, excepto en casos de extrema pobreza, digamos, ¿no? Pero casi cualquier persona, incluso dentro de pobreza, puede ser un comunicador en redes sociales, ¿no? Eso es algo muy chévere, pero también tiene para los comunicadores y comunicadoras un desafío nuevo, que es la extremada competencia. Es decir, como cualquiera puede, entonces lo que tú tienes que hacer tiene que ser muy especial para diferenciarte de lo que hacen millones de personas que se graban con un celular o entrevistan en la calle, que lo puede hacer prácticamente cualquiera. Eso supone un desafío enorme, ¿no? En el sentido de que tienes que, lo que tú vayas a decir tiene que agregar un valor a lo que ha dicho todo el mundo en esa especie de gallinero que son las redes sociales, ¿no? Todo el mundo está un montón de voces y ¿cómo haces tú para que en ese barullo tu voz sea escuchada, ¿no? Entonces tienes que ser muy original, buscar siempre enfoques novedosos sobre las noticias, montarte sobre los temas de los que se está hablando, pero para decir algo que no sea lo que ya ha dicho todo el mundo. Entonces requiere una continua revisión y búsqueda en tus formatos. Nunca encuentras un formato que sea el ideal. Y además los formatos en internet duran poco. Enseguida llega otro y llega una nueva red social y entonces era no, ya el formato ahora es horizontal y así, y entonces llega TikTok y es vertical. Ah, no, eso es solo gente bailando. No, entonces hay gente que empieza a hacer política en TikTok con videos sobre contenido político, a la gente le gustan y es todo el tiempo así.
esas creo que son como las dos, como virtud y defecto, digamos, de las redes sociales. Ahora hay otro tema también interesante, es que no hay filtro en las redes sociales, ¿no? Entonces es un peligro porque simplemente una persona carismática o con buena capacidad de comunicación o con chispa ante la cámara, y la chispa no tiene nada que ver con la belleza física ni con eso, simplemente tiene carisma, es lo clásico que es fotografía bien, pero puede ser no muy bella o no muy bello, no importa. Puede no ser inteligente. Puede no ser inteligente, puede no tener formación, pero puede propagar mensajes así como un fuego en la pradera, ¿no? Y eso, claro, cuando una persona con esas características lo hace a favor de tus posturas, te encanta, ¿no? O sea, uno dice, qué chévere porque está reafirmando, ¿no? Pero cuando una persona con eso es como un demonio que no sabes a más cómo parar, porque ya creó una comunidad, unos vínculos que saben mezclar lo emocional con lo racional, con mucha... Igual que existen los manipuladores o manipuladoras psicológicos, ahora tienen para manipular psicológicamente a millones de personas. Antes manipulaban a la pobre persona que se casaba con él o con ella y a algunos de su familia, y bueno, era un daño pequeñito. Ahora esas personas tienen una capacidad enorme. Entonces, desde cualquier tipo de comunicación que uno haga, ¿no? Desde un gran medio, desde un medio pequeño, desde su propia cosa individual, etcétera, te metes en un lugar lleno de posibilidades, pero lleno de peligros y lleno de desafíos, y creo que ha cambiado completamente el modo de comunicación. De tal manera que ahora, si nos centramos en lo político, tú no puedes no hacer comunicación en redes sociales si tú quieres posicionar un mensaje. No es que lo vas a hacer solo con eso, porque hay gente que sigue prefiriendo la televisión tradicional o la prensa escrita. Bueno, hay para todos los gustos, pero no puedes abandonar a ese sector y no puedes ignorar sus códigos, ni despreciarlos, ni decir, no, esta gente es tonta y solo quiere videos de gente bailando en TikTok, entonces no, les tienes que llegar también a todo el mundo, al que baila en TikTok y al que no baila en TikTok, y entonces, bueno, es un desafío para mí inmenso y del que yo no tengo respuestas. O sea, yo sufro todos los días con las redes sociales y el no poder descifrar todo lo que uno quisiera, ¿no? Sí, sin embargo, cada vez crece más la popularidad de Ahí Les Va, se ve en toda América Latina. Incluso me contabas hace rato que hoy en la Ciudad de México te bajaste del metro y te reconoció alguien en la calle y te dijo que era fan. Lo que es muy interesante cuando el creador de este contenido vive a 16,000 kilómetros de distancia en Rusia, ¿no? En Moscú. Suena interesante. Si ha permeado en algún lugar ese producto. ¿Cómo le hace Ahí Les Va para buscar ese contacto con el público? Me queda claro que tú eres un latinoamericano que ha recorrido buena parte de Latinoamérica, conoces bien muchas costumbres y tradiciones. ¿Cómo las aplicas a la construcción del mensaje? Yo intento ser muy esponja, ¿no? Entonces, cuando he viajado por países y escucho una frase ingeniosa o que me gusta o un tipo de humor, enseguida como esponja, lo absorbo, ¿no? Y entonces intento después, de alguna forma, aplicarlo. Y eso tiene un doble efecto positivo, ¿no? A la hora de conseguir ese vínculo, que es que la gente, por ejemplo, si yo voy a hablar de un tema sobre Panamá, yo me busco alguna frase que haya leído, si no investigo en internet, a ver si hay alguna frase hecha, que siempre ando buscando ese guiño. Otras las llevo ya porque las he conocido y las uso en mi vida diaria, ¿no? Pero tiene el efecto de que la gente lo entiende y además le crea un vínculo grande que lo esté haciendo un canal ruso. Se supone que un canal ruso no debería hacer chistes de estilo latinoamericano, sino que debería ser ahí una persona ahí muy seria, ¿no? Y muy formal, y diciendo ahí, aquí en Rusia queremos amistad con América Latina, ¿no? Entonces,
es como que choca y tiene esa doble vertiente. Yo siempre bromeo que cuando vengo de visita a Latinoamérica, a mí me encanta venir de visita, pero tengo así como un momento de eso, porque alguien te reconoce, alguien te pide una foto, y entonces es como que tienes tu momento de debilidad narcisista, ¿no? Y entonces dices, por suerte, en una semana estoy en Moscú, donde no me conoce nadie, donde eres la persona más ignota del universo. Entonces, sí, siempre me hace gracia esta receptividad que me gusta, pero digo, qué suerte que no estoy fijo, porque entonces ahí después a uno se le sube a la cabeza. Entonces es bueno tener el contacto con el anonimato. Exacto, muy a menudo, que no se nos olvide que no somos tan importantes, exactamente, tan relevantes. Sí. Tú usas mucho el sarcasmo, la ironía, has planteado una idea que tiene que ver con humor e información e humor. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Por qué te gusta usar esa estrategia? ¿De dónde obtienes esa ruta? Para mí el humor latinoamericano tiene mucho de eso, de sarcasmos, de segundas intenciones, de decir las cosas de manera que parezca una cosa y realmente es otra. Está muy en... El humor en Latinoamérica no es plano, es distinto. No es igual en México que en Argentina, que en Bolivia, que en Venezuela. Hasta cierto punto incluso pueden ser bastante distintos. Pero hay ciertas cosas en común, y una de ellas es la ironía y el sarcasmo, ¿no? El decir una cosa y que la otra persona sepa que tú no estás queriendo decir eso, ¿no? Esas cosas, así como esa comunicación hasta cierto punto no verbal, ¿no? Uh-huh. A mí el sarcasmo me parece como herramienta de debate político, me parece muy afilada. O sea, el sarcasmo, generalmente las hipérboles, ¿no? El volver algo, el hacer una exageración, etcétera, funcionan muy bien, en Latinoamérica especialmente, pero creo que en general, ¿no? Entonces a mí también personalmente soy así, más cuando escribo que cuando hablo, y me gusta mucho meter el sarcasmo, agarrar refranes y darles la vuelta. Y muchas veces viene cuando voy escribiendo y de repente es como que a este refrán le podemos cambiar el final. Y para hacer, o mejor dicho, hay muchas cosas que yo tengo ya más de 600, ahí les va, escritos, más o menos. Es un cálculo por ahí ronda, entre 500 y 600 seguro. Entonces hay veces que yo ya identifico ciertas pautas y fórmulas, ¿no? Entonces, o dicho en otras palabras, o mejor dicho, ¿no? Entonces siempre como ¿no? Como el rematito, ¿no? Y hacer una cosa que es mucho de las comedias de situación, que obligan a que después de cada párrafo haya un cierre que tenga un guiño, que tenga otra manera. Lo explicaste formal, pero lo cierras como diciendo, bueno, esto es lo mismo que decirle a tu esposa que volviste a las 3 de la mañana borracho porque estabas trabajando, no sé. Entonces, como explicaste una situación geopolítica y la bajas a lo más cotidiano, que lo entiende todo el mundo y que lo identifica y dice, es verdad, es igual de ridículo, nadie te va a creer, ¿no? Entonces, siempre intento hacer esas cosas, ¿no? El jugar con peras y manzanas, llevarlo complejo y siempre para mí es importante que el humor es algo muy serio. O sea, el humor no le resta credibilidad a un mensaje, que muchas personas a veces tendemos a ser conservadoras y es, no, pero si lo hago divertido la gente va a decir, no es en serio. No, es totalmente en serio. Entonces es dar los datos y hacerlo de una manera humorística, pero los datos son los que son. Están aquí y a ti te puede gustar o no, pero esta es una realidad, es un dato objetivo, ¿no? Pero son más o menos esas las cosas y es ir descubriendo. No es que un día uno tiene una fórmula de ahí les va, fue tic, tic, pasito a pasito. Construir cotidianamente. Esto gustó, esto no, esto sí, esto no, y así vamos avanzando. Un valor que yo encuentro en Ahí les va es una amplia información y análisis geopolítico. No se queda nada más en un evento, en la nota informativa o en el encabezado. Profundizan, traen muchas referencias, hacen mención de todo este gran conflicto geopolítico. ¿Por qué crees que sea tan importante esa beta que siempre encuentra uno en Ahí les va?
Bueno, el centro de los temas de Ahí les va son geopolítica. O sea, realmente terminamos hablando, ya sea unas protestas en un país, ya sea una circunstancia. Siempre buscamos el análisis geopolítico de algo. A veces nos basamos en una anécdota. Y una anécdota a veces, si consideramos que es lo suficientemente buena como para hacer un video, después lo que hacemos es añadirle el contexto geopolítico. Hace poco, cuando se reunieron Xi Jinping, estuvo de visita en San Francisco, vimos que Blinken se quería morir de todas las cosas que decía Biden. Cuando Biden le preguntaron al día siguiente de la reunión si era un dictador, dijo sí. Todo eso. Y las caras de Blinken prácticamente que balanceándose, como que no diga nada incorrecto, que no diga nada incorrecto. Y lo dijo. Y entonces, y lo termina diciendo, ¿no? Entonces, jugamos con eso como una especie de excusa para hablar de todas las relaciones entre China y Estados Unidos en los últimos años. Pero la excusa era esa anécdota. O sea, si Blinken se hubiese comportado normal y Biden también, son dos suposiciones, pero si hubiesen ocurrido esos dos casos, probablemente no hubiera habido pretexto y tal vez ni siquiera hubiéramos abordado ese tema y habríamos elegido otro. Entonces, a veces elegimos el tema geopolítico en primer lugar y después le buscamos el toque humorístico y a veces es al revés. Muchísimos de los temas, siempre hay geopolítica ahí de fondo, pero a veces es primero la geopolítica y le metemos humor y a veces es primero el humor, esto es divertido y después le damos geopolítica. Somos un programa que siempre llegamos tarde. Siempre los temas de análisis que hacemos tienen ya días, o sea, no es noticioso, ahí les va, siempre es, pero le damos ese toque y ese análisis, y entonces es como que la mayoría de la gente que ve Ahí les va, dicen, lo que me va a contar Ahí les va en gran parte yo ya lo sé, porque lo vi en las noticias, pero quiero ver cómo me lo cuentan y quiero ver cómo me lo explican, ¿no? Inclusive, ¿qué ángulos están encontrando que yo no alcanzo a ver? No, exactamente, ¿qué más aportan, no? Y eso me lleva a un tema que ya pasó, pero que es tan vigente, que es Milei. Tú, argentino, a fin de cuentas, de origen, ¿cómo ves a Milei? Es un producto de la polarización extrema que ha vivido Argentina en estos años, ¿no? Y la cosa es que Milei tiene como un Milei auténtico, es decir, Milei y lo que le gustaría hacer, y Milei y lo que puede hacer. Y esas dos cosas son no antagonistas, pero casi. Hay muchísimas diferencias entre lo que él quisiera hacer y lo que él puede hacer con la realidad electoral. Entonces, electoral y en el legislativo y una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, es una incógnita saber qué va a pasar con Milei. No es tan incógnita, aunque a mí personalmente me sorprendió, porque no esperaba que iba a ganar con ese margen. Podía creer que podía ganar en segunda vuelta, pero nunca pensé, con ese margen. Pero a la hora de saber qué gobierno va a hacer es muy complicado. Creo que no lo saben ni ellos. O sea, creo que no lo sabe ni el propio Milei, ni Macri, ni nada. Hay una gran incertidumbre en este momento y no queda más que ver, porque puede derivar en un Macrismo 2, que sea igual que el gobierno de Macri, con un personaje peculiar que grita y hace pero que está con una motosierra, pero sigue la ortodoxia liberal de derecha latinoamericana, o puede ser un tipo que rompa todos los esquemas en el agarrar y decir cierro el Banco Central, agarro el dólar como moneda oficial. No es que le hago la equivalencia como ocurrió en los 90, sino que renuncio, el peso no existe, listo, chao, bótenlo a la basura y empezamos de cero con... No sé, pueden pasar tantas cosas que va a haber que... ya Milei, entre lo que dijo en campaña, por ejemplo en política exterior, que es lo que yo más veo, cambió. Es de, no, que China, ni Brasil, ni Rusia, y después ahí, gracias señor Xi Jinping por sus felicitaciones. Sí, y Brasil, Lula, vente a mi asunción de mando. Y no vamos a romper con nadie, entonces bueno. Bien, pues ha sido un verdadero placer, podríamos platicar muchas más cosas. Invito al público a que visite Ahí les va, supongo que se puede ver en muchas redes sociales, que lo busquen por ahí. Y pues te agradezco mucho, Mirko.